Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. Bienvenidos a Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan. Y este capítulo especial, todos los capítulos son especiales, siempre, pero aquí yo los quiero presentar. Javier Pérez, nuestro mejor analista político que podemos tener aquí por estos lares. Muchas gracias, Barbarita. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Muy bienvenido. Y nuestro querido también aquí, Gustavo Lorca. Muchas gracias, Barbarita. Gracias por la invitación. Aquí trataremos de, con el compañero Lorca, con el compañero Pérez, trataremos de aportar al programa. Y transparentando un poco también a las personas que nos están viendo, estábamos grabando un videito de promoción. Entonces, tú saliste al tiro con el número 2. Sí. Y por este lado, el número 5. Así es. Y estamos al extremo de las mesas. O también el 5 romano, también, que sí. acuérdese siempre de la imagen verdad de Winston Churchill, cuando Winston Churchill sale ¿Ya? del Congreso, después de que le aprueban la participación de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, y Winston Churchill sale así en señal de victoria. Victoria, o sea, también. Bueno, cada uno lo interpreta como quiere. Cada uno lo interpreta como quiere, pero la gente sabe en sus casas, la gente sabe. Oye, yo quiero partir con un primer tema que me parece que es tremendamente relevante, importante, que dice relación con el futuro procesal de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En breve y en resumen, un pequeño contexto respecto a esto. Recientemente ya la Fiscalía tiene luz verde para poder formalizarla. Claro está que la Fiscalía, dentro de su formalización, por el tipo de delitos, lo que va a pedir seguramente es una medida cautelar importante de peso, probablemente una prisión preventiva, un arresto domiciliario total. Y esto se viene. Este tema se instaura y con la gravedad, por lo menos a mi juicio, de que estamos hablando en términos súper sencillos de, al parecer, una jueza de la Corte Suprema que recibe pagos por fallos, en términos súper sencillos, pagos por fallos. O sea, eso. Entonces yo les quiero plantear la primera, son dos preguntas que me gustaría que conversáramos. La primera, ¿cómo vislumbran ustedes el futuro, ¿no es cierto?, de Ángela Vivanco? Y lo segundo, porque esto nos lleva a lo más profundo, a lo más profundo que dice relación con el sistema de nombramientos de jueces que ha sido tan cuestionado. Partamos por aquí. Yo creo que más para ver la parte jurídica, yo creo que Gustavo es más acertado en eso que yo por la profesión, así que tal vez, el nombramiento. Tal vez aportar solamente lo primero, aclararle a la gente que la Fiscalía podría haber formalizado a Ángela Vivanco, sí. Lo que no podía hacer, y por eso la querella de capítulos tiene ese objetivo, es que no podría solicitar medidas cautelares intensas como sería, por ejemplo, la prisión preventiva. Y de hecho, la única razón para que hayan esperado formalizar a Ángela Vivanco y hayan esperado primero el resultado de la querella de capítulo, que ya fue aprobada en la Corte de Apelaciones y ahora va a la Corte Suprema probablemente, es justamente poder solicitar medidas, ¿cómo se llama? Cautelares intensas y en específico la prisión preventiva. Por lo tanto, la relevancia que tiene esto es muy grande porque la Fiscalía va a pedir esa medida cautelar intensiva. Y si aplicamos el principio de igualdad, deberá pedir que obviamente cumpla esta medida de prisión preventiva en la cárcel de mujeres. Oye, perdón, ¿ustedes se imaginan esta imagen? Hagamos un poquito de ficción. Y también para ti, Javier, porque tú eres como analista político, estos también son señales potentes. Es decir, la imagen eventual de una Ángela Vivanco ingresando a la cárcel de mujeres, a la sección de mujeres de San Miguel. El primer caso, perdón, se lo pregunto a usted, de un juez de la Corte Suprema que termina en la cárcel o no. Yo, hasta donde yo recuerdo... ¿O Servando Jordán no estuvo en la cárcel? No estuvo en la cárcel. No llegó. Ya. Sería la primera. Ah, mira, un hecho histórico. Sería, y además una ex jueza de la Corte Suprema. Y vocera de la Corte Suprema. Y uno de sus principales libros como académica tiene justamente que ver con la probidad y con la ética. Qué paradoja. O sea, es muy paradojal este caso, sin duda alguna. Ya, pero convengamos lo siguiente, el tema de Ángela Vivanco se suma a la salida también a la institución de Sergio Muñoz, a lo que está pasando con otro ministro de la Suprema que se acaba de aprobar con Antonio Ulloa, con el caso de ¿cómo se llama? De Simpertegui.
Y aquí, Javier, pregunta, yo creo que se hace necesaria porque la gente está ya cansada de ver tanta corrupción en el Poder Judicial, porque esto ya es grosero esto oye, se venden fallos así a este nivel, digamos, con ese nivel de descaro por lo demás. Entonces, ¿cuál de tu juicio sería el mejor sistema de nombramiento? Porque acá hay un componente político muy importante. Sí, hay un componente político demasiado importante. Yo solo para recapitular, el sistema que conocemos ahora para el nombramiento de jueces, que tiene que ver con coteo político, que tiene que ver con votación en el Senado, es un sistema que se instaura post retorno a la democracia, y que en el fondo tuvo un sentido en su momento, ¿no? Que fue esta cuestión de volver a un sistema en donde estuvieran representadas la gran mayoría de las sensibilidades políticas e ideológicas, posterior a Pinochet, en el fondo, con la lógica que existía respecto a el hecho de que efectivamente la Corte Suprema había sido muy proclive a Pinochet, etcétera, etcétera, en tiempos de dictadura. Dicho esto, obviamente el sistema se fue erosionando, y la erosión dice relación primero con casos de corrupción, con que efectivamente el coteo político empezó a ser más complejo, porque lo que te quiero decir, cuando la lógica era la lógica del binominal, en el fondo la lógica era más o menos establecida en eso, ¿no? Sí, claro. Ahora efectivamente hay muchos otros actores políticos y por lo tanto el sistema se fue erosionando. Y es parte de un problema profundo en la justicia chilena que tiene que ver con nombramiento de jueces, conservadores, notarios, etcétera, etcétera, que son los que están en todo el tinglado y toda la trama que hemos conocido, especialmente en el caso de Ángela Vivanco, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mejor sistema? Han habido hartas propuestas. O sea, el candidato Johannes Kaiser planteó la tómbola, que uno dice esto es de lo más transparente, aleatorio, pero aleatorio posible. Después, a mí me gusta un sistema parecido al de la alta dirección pública, obviamente sacándole el componente de designación política o presidencial al final, pero me parece que ahí, bajo un sistema de méritos y calificaciones, en el fondo se pudiera avanzar. Pero creo que el presidente Kast, en el nuevo periodo presidencial que va a tener y en el periodo parlamentario, creo que una de las reformas de mayor empeño que debe sacar prontamente es la reforma al sistema judicial y especialmente al tema de los nombramientos. Creo que por lo menos, entendiendo que Gloria Anachevsich fue ratificada como ministra de la Corte Suprema, que obviamente va a haber agua en esa piscina, conociendo un poco el carácter de ella, pero que hay que mirarlo, que hay que observarlo, que hay que entender en el fondo qué es lo que se va a enfrentar, porque eventualmente creo que el apoyo político, por lo menos desde la Suprema, va a estar, pero hay que ver cuál va a ser el mejor sistema o la propuesta que va a elaborar el gobierno, y ahí hay que ver quién va a ser el ministro de Justicia, etcétera, etcétera. O sea, todavía queda un camino. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también este segundo sistema, que parece ser más razonable, no dejarlo solo al tema aleatorio, digamos, literalmente una tómbola, plantea también una pregunta, un cuestionamiento, que es cómo se transita y se llega finalmente a aquello, porque mientras tanto tenemos ministros que ya están instalados, ministros de la Corte Suprema que ya están instalados. Entonces, generalmente se sostiene que para hacer todos estos cambios profundos hay que dejar un periodo de, por decirlo así, de pausa para que los que estén actualmente no tengan que salir, por ejemplo. Que el problema que va a tener Gloria Anachevsich ahora, actualmente. Te voy a hablar enseguida, Gustavo, porque lo que justamente te quería preguntar aquello, porque resulta que ¿qué es lo que pasa? El caso, por ejemplo, del juez del Supremo Ulloa, del juez Antonio Ulloa. ¿Qué pasó? Que la propia Corte es la que no, o sea, por menos salió otra ministra. La Verónica Sabaj. Exacto. Y en el caso de Antonio Ulloa, y lo que se comenta es precisamente que es tanta la información que él tiene, que manejaba, que sus propios pares no fueron capaces de destituirlo, sino que tuvo que hacerlo el Congreso. Entonces, ¿cómo la tienen de difícil? De hecho, recordemos las palabras de la ministra Letelier, me parece a mí, en un pleno de la Corte Suprema, que dijo: aquí nadie ha llegado solo por méritos. Sí, sí. Y esa es una frase muy que dice muchísimo. Ahora, yo creo que per se no existe un buen sistema o un mal sistema en sí mismo, porque yo creo que cualquier sistema que se aplique de buena fe, yo creo que es un buen sistema para el país. Pero Gustavo, perdona, pero es que veamos lo que ha pasado también a propósito, incluyamos también la designación del fiscal nacional. O sea, cómo esto termina siendo un cuoteo político y cómo se generan también, o sea, la última asignación, el nombramiento del fiscal nacional
Fue un circo. O sea, desde Abbott y antes de Abbott, yo diría que Abbott empezó a ser como mucho más intenso el tema de los conflictos de interés y la influencia del mundo político y los intereses particulares. Yo creo que en el Poder Judicial, a mi juicio, a mí me gusta mucho el sistema. De hecho, en algún momento lo hablé en algún espacio con Johannes Kaiser, que a mí me gustaba mucho la idea de la tómbola por una simple razón. La tómbola te obliga en la etapa final, en donde hay que escoger al Supremo, al ministro de Corte, porque esto es para los ministros de Corte, de Apelaciones y de Corte Suprema específicamente. El sistema de tómbola, ¿qué es lo que te asegura? Te asegura que todo el proceso de selección, que puede ser una mixtura con alta dirección pública, con algún sistema ciego, hay sistemas de headhunting que son ciegos, tú no miras el nombre ni el root ni nada, no puedes saber quién es, solo miras los antecedentes y juzgas en función de los antecedentes sin saber de quién se trata. ¿Por qué? Porque a mí me parece que la justicia en cualquier país debe ser algo más bien técnico, que le asegura a las personas un rigor técnico, una igualdad ante la ley. El problema que tenemos hoy día es que hay intervinientes y hay partes litigantes que entran con ventaja a jugar a la cancha. Pero claro. Es como que entraran con el árbitro a su favor. Y eso, la verdad, las cosas que erosiona el Estado de Derecho, erosiona de manera intensa la calidad de la democracia. Yo creo que aquí hay un tema mucho mayor y más allá de las composiciones. O sea, miremos lo que ha pasado en Estados Unidos. O sea, hasta antes de Trump, el sistema de Estados Unidos, la Suprema Corte, en general, la composición era bastante equitativa y generaba garantía para todos los sectores. Él aprovechó una coyuntura específica que se le dio en los nombramientos de los últimos dos ministros de Corte Suprema y generó efectivamente un desbalance que, entre otras cosas, llevó a que se derogara o que se cambiara el criterio respecto, por ejemplo, del aborto, que era una jurisprudencia que venía hace 30 años, 40 años. Entonces, la verdad, las cosas que me parece a mí que la certeza jurídica te la da la técnica, te la da la competencia técnica. Pero descartamos, en todo caso, a propósito de Estados Unidos, yo creo que es totalmente descartable, por lo menos en mi juicio, no sé qué opinan ustedes, este sistema que fuese una designación por elección popular, por ejemplo. No, claro, lo que pasa es que uno, a ver, cuando conoce los sistemas que hay en el mundo, hay experiencia comparada respecto a esto. Sí. Yo te diría que en el 95% de los casos las designaciones pasan por el Congreso. Ya. O sea, en general, te diría que son muy pocos los países que han avanzado hacia sistemas de elección popular. Bueno, México ahora hace poco, Guatemala empieza ahora también con sistemas de elección popular de jueces. ¿Estamos preparados para eso? Yo diría, ¿Crees que la gente está preparada? Yo creo que no, y creo que la designación de los jueces tiene que estar fuera del fragor electoral. Esa es mi impresión. Sí, estoy de acuerdo. Creo que efectivamente el Congreso puede intervenir en una parte intermedia, más no en la parte final, sí. A mí me gusta un sistema de alta dirección pública o parecido a la alta dirección pública donde lleguen 10 nombres u 8 nombres, que el Congreso defina 5 nombres y probablemente los últimos 5 nombres llegan a una tómbola o a un sorteo en el fondo final. Me parece que ahí uno resguarda una institucionalidad en el fondo en donde a ver, uno entiende también que hay o existe siempre en el fondo una posición ideológica respecto a esto, y eso nace desde las formas de ver el derecho. Sí, es súper legítimo además. Muy bien, el derecho, algunos lo verán desde el positivismo, otros lo verán desde el derecho natural, todo es muy legítimo, ¿no? Entonces, por lo tanto, uno entiende que hay una intervención. A mí no me gusta que la última designación esté en el Congreso ni esté en el presidente. Creo que eso hay que eliminarlo. Bueno. Pero creo que obviamente la política siempre tiene que intervenir en esto porque es otro poder del Estado. Por lo tanto, ahí hay que ver. Mira qué buena salida para abordar este tema, ¿no es cierto? Que tiene que ver más allá de Ángela Vivanco, que insisto, se me viene a la mente la imagen de ella. No es una cuestión personal, por cierto, porque desde el punto de vista humano para nadie es fácil ingresar a cumplir una prisión preventiva que pareciera ser lo que se le avecina. Sí, claro. En cargos de función pública que tienen además el peso de precisamente garantizar el Estado de Derecho. Y fíjate que a propósito de funcionarios públicos, ¿qué
amarre, qué escándalo ha sido esta negociación, esta última negociación en el contexto de los empleados públicos, quiero decir, reunidos en distintas agrupaciones que han estado negociando con el gobierno, y que a mí me consta que el día anterior al que se llegó el acuerdo, la respuesta, me consta porque vi el comunicado, el documento, la respuesta de este gobierno fue no a todo. O dicho de otra manera, no. O sea, no les aceptaron absolutamente nada. Iba a ser reajuste cero, iba a ser una cuestión histórica, y finalmente termina en un reajuste de un 3,4%, diferido en 2 periodos de materialización, y además, y aquí viene lo más interesante y quizás lo más grave para muchos, con este amarre de dejar funcionarios para que, en términos simples, cuando se instale el 11 de marzo José Antonio Kast, no pueda en ciertos cargos, ¿no es cierto?, colocar gente de su confianza. Partamos contigo. Yo creo que... ¿Es amarre o no es amarre? Sí, no, es amarre. Ya, grosero. Sí, es amarre grosero, porque por lo demás va contra el espíritu de varios dictámenes de la Contraloría respecto a este tema. O sea, la Contraloría se ha pronunciado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo soy un defensor de la estabilidad del empleo público. Yo soy de los que cree que los presidentes de los nuevos gobiernos no debieran designar más de 800.000 cargos. De un total de un total de más o menos. ¿800.000? Estamos hablando, sí, un total de más. Sí, 800, 900.000. No, pero no, la administración central del Estado son 350.000. Cuando uno le suma la policía, ejército, ya llega a 800.000. Pero la administración central del Estado son más o menos 350.000, más o menos. Ya. Yo creo que los gobiernos no deberían tener que designar más de 800.000 cargos cuando hay cambio de gobierno. Yo me refiero a ministerios, a ministros, subsecretarios, jefes de división, seremi, delegados, etcétera, etcétera, y para de contar. Yo creo que ahí hay un tema que efectivamente esto tiene que ir así. Pero eso va a pasar cuando primero hay una profesionalización real, cuando eliminemos la discrecionalidad en los contratos de honorario y en los contratos en los contratos de contrata, valga la redundancia, que son básicamente donde los gobiernos meten a sus operadores políticos y a sus amigos. Esa es la lógica. Dicho esto, obviamente este es un amarre. Sabemos que en este gobierno ha aumentado la planta funcionaria. No son los 100.000 que decían. ¿Ya cuántos son? Oye, no, yo te diría que los números serios son que hay 7.000, 8.000 por ahí. Sí, también coincido con las cifras. Sí, eso más o menos ha sido. O sea, lo que pasa es que cuando se hablaba de los 100.000 como un elemento de campaña, y aquí también, yo soy un fanático de castigar electoralmente cuando tú utilizas información que finalmente le genera daño al sistema completo, porque da lo mismo si asume a una persona un gobierno de derecha o un gobierno de centroizquierda o de izquierda o derecha o ultraderecha, da lo mismo. Quien ejerza el cargo finalmente por este tipo de eslogan que son muy oreja en la población, genera la sensación de que en el Estado se están robando la plata a manos llenas, se genera la sensación de que todos los funcionarios públicos son flojos, de que todos los funcionarios públicos tienen conflictos de intereses, que todos los funcionarios van a sacar la vuelta, y no es así. Entonces, a mí me parece que en eso tenemos que cuidarnos, porque yo creo que esto nos cuida a todos. Y yendo al punto de lo que planteaba Javier, solo para terminar, muy breve, solo para terminar. Y obviamente en este proceso, esto sí es un amarre, digamos las cosas como son. Ahora, uno entiende que efectivamente esto ha sido un proceso de negociación, que obviamente también el gobierno, yo creo que queriéndolo, estiró esta negociación a más no poder. Esperando los resultados de la elección, claramente. Esperando los resultados de la elección, etcétera, etcétera, aunque yo creo que más o menos al final de la película está más o menos claro, etcétera, etcétera. Pero lo que ocurre, y que es bien importante establecer acá, es que efectivamente, vuelvo a lo mismo, la Contraloría estableció un criterio, que es el criterio de la confianza legítima y cierta cantidad de años, etcétera, etcétera, que obviamente se contraviene con este proyecto de ley y con este acuerdo y con esta negociación. Por lo tanto, creo que aquí vamos a tener un litigio jurídico no menor, si esto en el fondo termina siendo así, y obviamente hay aquí un tema. Lo que pasa es que creo que aquí entender que esto es una negociación aislada tiene otro problema. Aquí hay una negociación que está asociado
al tema de la reforma del sistema político, que Elizalde lo quería dejar votado en la semana próxima. Qué raro, Elizalde dejar algo. No, pero votado con B corta. Con B corta, sí, claro. Sí. Y por lo tanto... No, perdona, que el otro también con B alta también funciona en el caso de Elizalde. Bueno, también, todo funciona. Pero creo que aquí en el fondo, si el gobierno no toma carta en el asunto, se le van a caer varias negociaciones. Varias negociaciones. Entonces, obviamente, hay que mirarlo y hay que estarlo observando en las semanas que vienen. Ya, pero aquí, Gustavo, tú que eres especialista en temas laborales, bueno, la gente como que uno no logra comprender con facilidad esto de que siendo el Estado el garante, el primero que tiene que cumplir la ley, tenga funcionarios a contrata, funcionarios o honorarios, y cuando uno sabe que en verdad es un trabajo estable, para que la gente nos entienda en términos simples, hay una relación laboral. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que se viene? Porque esto ya, tenemos... Yo creo que hay una coincidencia entre los tres de que esto sí es un amarre, por lo menos para mi gusto, bastante feo y bastante artero por parte del actual gobierno, porque... A última hora. Por supuesto, por última hora ya lo dejan sin glosa, la glosa republicana, gracias, lo dejan sin glosa republicana, entonces ya vamos amarrando por acá, todavía no se sabe bien cuántos son, por ejemplo, los ingresos calculados para efectos del presupuesto, o sea, la verdad es que ha sido una serie, esto es como el partido de fútbol, sí. ¿Cachai? Cuando uno se pica, sí. Y uno termina picándose porque va perdiendo el partido, ya derechamente lo perdiste y no sé, o a tirar todas las pelotas del campo de juego o derechamente llevarte la única que existe. Correcto. Entonces aquí, ¿qué es lo que se viene en cuanto, y en términos simples, Gustavo, en cuanto a tramitación de esto? Porque esto yo entiendo que pasa, necesariamente tiene que pasar por la ley y también por una aprobación en el Congreso, y también incluyendo lo que dice Javier, que acá la Contraloría también podría pronunciarse al respecto, o sea, esto podría complicarse. Sí, sin duda, a ver. Yo creo que en ese sentido yo no me pierdo. Yo creo que yo distinguiría dos cosas. Uno en términos esenciales o sustanciales. Yo creo que los gobiernos en general, y a mí me gusta mucho, estaba tratando de buscar si era Nueva Zelanda o Dinamarca o los países nórdicos, pero en general, cuando llega un gobierno, más allá que ellos tienen sistemas parlamentarios, algunos no son sistemas presidencialistas como el nuestro, pero el nombramiento de funcionarios de exclusiva confianza del Ejecutivo, para ponerlo en nomenclatura nacional, no debiera ser más allá de 100, 120 funcionarios. En Dinamarca son 80. Sí, en Nueva Zelanda son 67. Sí. Entonces, lo que quiero decir es que... Es una profesionalización absoluta del Estado. Exacto. Ahora, eso debe venir necesariamente acompañado por... Y aquí me paso al segundo tema, de la confianza legítima y de los funcionarios honorarios. Eso se basa también en un Estado que se modernice y se adecue a los actuales tiempos, pero en función de, uno, sincerar la cantidad de funcionarios públicos con las que funciona nuestro Estado y las que requiere nuestro Estado. Dos, no es posible que exista una precarización tan grande en materia laboral. O sea, el principal vulnerador de derechos fundamentales y de garantías laborales en nuestro país no son las empresas privadas, es el Estado, por su tamaño, quiero decir, ¿vale? Entonces, me parece a mí que eso nos debe llevar a una reflexión profunda y donde tendríamos que llegar a acuerdo oposición y oficialismo, la oposición y oficialismo actual y la oposición y oficialismo después del 11 de marzo, porque yo creo que nos hace mal tener un Estado donde el factor principal para su administración sea el factor político. Yo creo que hay temas técnicos, sí, o sea, los servicios públicos son técnicos. Sí, lo que pasa, Gustavo, es que ese es como lo que tú planteas, que me parece genial, es desde el deber ser. Pero la pregunta es simple, es ¿cómo son los tiempos? Porque resulta que acá esto tiene que materializarse de alguna manera, cuáles son los tiempos involucrados, porque esta es una discusión profunda que ya dice relación más bien con una reforma del sistema político, ¿no? Entonces, con una reforma al Estado que hay harta gente que la ha venido abogando. Exacto. Y creo que ahí... O sea, Rodrigo, perdona, yo quiero reivindicar acá el que ha hecho el trabajo más importante en materia de modernización del Estado es Rodrigo Gaña, Barahona. Pero yo te quiero sumar dos nombres, Rodrigo Gaña, Mario Weissblut y Ignacio Briones, creo que han sido las tres personas que no han dejado de hablar nunca de esto. Así es, así es. Y eso está fantástico, pero el punto es que aquí tenemos una imposición, esto ya hemos comentado, este mal amarre,
y de muy mala fe, pero que se tiene que resolver y no sé si dan los tiempos y los espacios precisamente seguir esta línea. Entonces ya, ¿qué es lo que...? De hecho, yo quiero mencionar algo que no se ha mencionado mucho, pero la ANEF, entiendo, o sea, al menos yo a José Pérez no lo vi en ninguna de las fotos de este acuerdo con el gobierno respecto del reajuste de 3,4 promedio. No estaban todos de acuerdo. Exacto. Ese es el tema. Entonces, no estaban alineados. Y la ANEF probablemente es la asociación de funcionarios públicos más relevante. Entonces, yo creo que este acuerdo tiene muchos problemas y concuerda mucho con lo que tú dices. Esto está hecho como entre gallos y medianoche. Sí, trataron de meter una ley. O sea, de hecho, hay que aclararle a la gente que el proyecto de ley se va a meter a principios de enero. Porque efectivamente todavía no está el proyecto de ley que concreta el reajuste de los sueldos de los funcionarios públicos, que en promedio va a ser de un 3,4, porque varía de acuerdo a quien gana menos y quien gana más, hay una distinción ahí, pero además esta ley de amarre que yo concuerdo contigo, o sea, lo que trata de hacer es torcer la ley que ya está escrita y con criterios de interpretación administrativa que ya están más o menos asentados de manera seria por la Contraloría General de la República. Yo creo que es una muy mala señal. ¿Qué rol va a tener Dorothy Pérez en esto? Yo creo que Dorothy Pérez va a actuar, esa es mi impresión. A ver, yo tiendo a pensar, yo como soy mal pensado, yo creo que... somos todos mal pensados. Sí, yo creo que Álvaro Elizalde sabe que probablemente este proyecto no va a tener los votos, pero tiene que dejar contento a las asociaciones. O sea, creo que él tiene que hacer el acto de que, mire, nosotros lo estamos haciendo y todo el cuento, pero creo que no va a estar los votos en el Congreso. Perdón. Eso es lo primero. O sea, porque siento que la perspectiva contando votos no creo que estén. Eso es lo primero. Porque vuelvo a lo mismo, se caen muchas negociaciones detrás. Para quienes nos están viendo. Sí. O sea, reforma del sistema político, de hecho ya, vuelvo a lo mismo. Se iba a votar esta semana y ya en el fondo notificaron a Álvaro Elizalde que no le van a votar la reforma del sistema político esta semana. Y esto tiene que ver con que efectivamente los proyectos de ley están concatenados. Quien crea que los proyectos de ley se votan solo o en su virtud, la verdad es que está en un error profundo. Eso no es así. Eso es lo primero. Lo segundo es que, y va a volver un pasito atrás, la política tampoco se ha querido hacer cargo de esto, digamos las cosas como son, de un lado y del otro. ¿Por qué? Porque en el fondo es un botín para darle pega a tu amigo. A los asesores, los parlamentarios que salieron electos. Entonces, todos aquí en el fondo miran esto y sí, mira, todos lo encuentran malo, pero nadie ha querido hacerse cargo bien de esto. Y eso implica empezar con un presupuesto de base cero, implica con redefinir la planta funcional del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Con eliminar el vicio, el vicio de los horarios, que es algo que la Contraloría ha ido avanzando en ello, porque la discrecionalidad así esencial del Estado está en los honorarios. Ahí hay una discrecionalidad brutal y absoluta, y la verdad es que en general ahí es donde se producen los abusos. Ahí es donde uno tiene gente que gana 5, 6, 7 millones de pesos sin tener las competencias para hacerlo. O que tiene 8 o 9 o 12 contratos vigentes al mismo tiempo con distintos organismos públicos del Estado. Humanamente sería imposible desempeñar todas esas funciones. No, o sea, aparte de eso... O sea, no te da el 24/7, digamos. Y obviamente, en el fondo lo que ocurre con esta gente es que aparte no tiene ningún tipo de responsabilidad administrativa. Sí. O sea, se mandan, perdón los chilenos de la referencia, se mandan una cagada y es como que... Entonces... Obviamente, aquí hay que hacer una reforma al Estado. La Contraloría va avanzando en la eliminación de los funcionarios honorarios. Creo que es algo que se tiene que eliminar del Estado, definitivamente. En los municipios, ¿para qué decirlo? También es una cuestión brutal. Sí. Pero creo que se tiene que avanzar en ello. Y dentro de los del aumento de funcionarios públicos, el lugar donde más aumento existe es en las municipalidades. Entonces, y yo le pregunto a la gente, ¿tiene un buen servicio municipal derivado del aumento de funcionarios de funcionarios de manera exponencial? Y esto en toda la municipalidad, no importa el color político, porque finalmente, y es lo que decía compañero Pérez aquí recién, Javier, es que es que me encanta decirle compañero Pérez, es que efectivamente el Estado es tomado como un botín.
Y eso, a mí no me gusta el estilo que tiene, pero bueno... Ya, pero hay pero perdona que te interrumpa, Gustavo, pero a ver, ¿algún tipo de autocrítica de parte de tu sector? Por supuesto. Tiene que haber, No, lo primero que dije... ¿Por qué no lo han hecho? Los que que tendrían que hacerlo no lo han hecho. Es que ¿sabes por qué no lo hacen? Y esto pasa, esto se ve, por ejemplo, se vio muy bien con el rechazo de la acusación constitucional en contra del ministro Pardow de Energía, que hemos descubierto que han aparecido otros hechos distintos que eventualmente uno podría, si uno fuera un poco más riguroso, podría eventualmente estudiar una nueva acusación constitucional que ya sabemos que no va a tener, no va a haber agua en la piscina para una eventual aprobación. Ya se demostró que no. Pero en esa votación en el Senado hubo derechamente, y lo han dicho varios, Karim Bianchi, lo han dicho otros parlamentarios, que hubo negociaciones y hubo prebendas para mucha de la gente que votó, particularmente a mí me llama la atención en la derecha, gente que votó en contra de la acusación constitucional, yo te diría que es de las pocas acusaciones constitucionales que tenía, ¿cómo se llama?, fundamento. Pero espérate, que no quiero que nos vayamos por porque ese tema también es un tema súper potente, ya como un poquito que agua pasada. Pero yo quiero preguntarte, también en beneficio del tiempo, Gustavo, tú dices que tú pronosticas que esto en enero del 2026 estaría poniéndose en discusión. Así es. Esta ley. Sí. ¿Cuándo crees tú que se verán resultados? O sea, yo creo que tal cual está, porque yo voy a agregar... ¿Y cuál sería el resultado? ¿Que sea un rechazo? Voy a partir por lo más simple. Yo creo que va a haber un rechazo, sin duda alguna. Creo que no están los votos, sí. No están los votos. Pero hay otro elemento que es una consecuencia, o una derivada de esta ley miscelánea donde va el reajuste de los funcionarios públicos en un 3,4% promedio, es que yo creo que una de las derivadas políticas es preparar, fíjate, que el ambiente político de la oposición. Porque ¿qué es lo que va a pasar si se niega el aumento el reajuste de los funcionarios públicos? Vamos minando el campo. Vamos a tener funcionarios públicos enojados porque no le reajustaron sus sueldos, sus ingresos. Finalmente van a usar ruedas cuadradas, digamos, cuando tengan que, desde el 11 de marzo para adelante, porque va a estar toda la actual oposición, futuro oficialismo, votando en contra de esta ley, porque viene esta ley de amarre, porque además la van a poner en un mismo proyecto. Va a generar los movimientos en los gremios. Evidentemente, o sea, los gremios van a moverse justamente porque no les van a haber reajustado su sueldo. Perdona, pensemos que lo dejan diferido. Sí, no. Exprofeso diferido. Yo creo que. Diferido, es eso. Bueno, hay que ver cómo va a entrar la ley. Yo creo que probablemente va a entrar en el mismo proyecto, pero probablemente con capítulos distintos, lo más probable, creo yo. Yo esperaría eso. O sea, que claro, que se pudiera votar por un lado la ley de amarre o la parte del amarre distinto a la parte del reajuste, en el fondo. Creo que el reajuste está en el IPC, me parece que, o sea, si yo tuviera que votarlo, si yo fuera parlamentario, probablemente lo votaría a favor. Incluso bajo, justo, ¿no? Y eso para la gente, incluso bajo el IPC. Según los cálculos, es 3,4. Creo que 5%. Exacto, cerca del 4 y tanto. Entonces estaba más bajo. Entonces, claro, cierto. Es que siempre, perdona, es que siempre el acumulado ahora hasta el año, hasta el mes anterior, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, todos los reajustes... Ahí me pierdo un poco. En todos los reajustes nunca ha sido el reajuste de acuerdo al IPC real, siempre ha sido para el sector público más bajo. Sí. Siempre ha sido más bajo. Y fíjense que esta discusión... Y a veces ha sido más alto también. Y a veces ha sido más alto. Sí. En el caso de Piñera, el presidente Piñera, yo entiendo que, no sé si Piñera 1, Piñera 2... No, y el gobierno de Bachelet también. Sí. Y ojo, perdona, Barbarita, y ojo que en el sector público el reajuste, de acuerdo al IPC, de los sueldos, de las remuneraciones, no es obligatorio, no está por ley, por lo tanto hay una... Por eso tiene que ir a votación, cualquier reajuste tiene que ir a votación de ley. Oye, pero bueno, ¿y todo esto por qué? Porque estamos conversando acerca de esta ley de amarre, ¿no es cierto?, de los funcionarios públicos, y ustedes lo dijeron, ambos lo dijeron, el tema del botín, el botín del Estado. Tenemos presidente electo ya, que asume el 11 de marzo, y parece que ahí en Calle La Gloria, donde se instaló la moneda chica, lo primero que se dice, que están bombardeados de currículum. Todos quieren llegar allá, bombardeados de currículum. Y aquí viene el tercer tema que queremos conversar hoy día, es qué es lo que debiera hacer José Antonio Kast, no solamente con digamos, tormenta de currículum que están llegando por todos los sectores y por todos lados, sino que
qué es lo que deberá hacer antes del 11 de marzo, porque ya, oye, no pasaron ni 3 ni 4 días y ya empezaron los anuncios de movilizaciones, etcétera, y también un reacomodo en las derechas, porque ayer escuché por ahí que ya no habían 2 derechas, 2 almas, sino que eran 3. Sí, 3. Son 3. O sea, yo creo que a propósito... ¿Qué es lo que deberá hacer? Porque te insisto que llama la atención que tan poco tiempo de las elecciones, horas pasadas de las elecciones, y ya hay señales tanto de la que va a ser la futura oposición como también señales del propio José Antonio Kast, partiendo por el viaje que hace a Buenos Aires a reunirse con el presidente Milei. Es que yo creo que Kast está apurando todo. No se ha tomado ese como 3, 4 días, semana de reflexión post segunda vuelta, sino que él apuró todo. Y por lo tanto, obviamente... ¿Está bien que lo haya apurado? Yo creo que la lógica de lo que él ha planteado del gobierno de emergencia está bien. O sea, él ha planteado la lógica de que esto es de emergencia y por lo tanto esa lógica está bien. O sea, apuró el tema del viaje a Milei, de que va a vivir en el Palacio de la Moneda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, él ha apurado el proceso, lo ha apurado de sobremanera. Dicho esto, obviamente... apareció una nota en esto hace algunos días atrás respecto a la posición de los Kaiser de ingresar al gobierno de José Antonio Kast. Porque ven con malos ojos esto de que el gobierno sea tan diverso y tan amplio. Ellos ven con malos ojos este gobierno de Kast, desde amarillos o desde ex gente amarillo hasta lo que ellos han llamado la derecha cobarde. Claro, que ellos han llamado la derecha cobarde, etcétera. Pero... Y ellos saben que su base electoral es muy proclive a mirar esto de forma desconfiada, es lo mismo de siempre, etcétera, etcétera. Y ahí hay que ver qué es lo que finalmente va a pasar. Yo, si fuera José Antonio Kast, obviamente tendría a Johannes Kaiser adentro de mi gabinete, pero si yo fuera Johannes Kaiser estaría tratando de estar fuera del gabinete. Estaría siendo como esa pulga en el oído, como fue el Partido Republicano para Piñera, el Partido Nacional Libertario deberá ser para Kaiser, creo yo. Mira, perdón que te interrumpa, un pequeño insumo. Recientemente, o sea, hace pocas horas, le preguntaron directamente a Johannes Kaiser esto de que en qué punto estaba, que si iba a entrar o no iba a entrar al gobierno, y él dijo, en síntesis, yo hasta ahora no voy a responder aquello por cuanto no he tenido ninguna negociación formal y no es el momento de tenerlas tampoco. Esa fue su respuesta. Sí. Yo, o sea, por eso te digo, yo creo que él está mirando esto, ellos están observando en qué posición van a quedar. Obviamente, cuando uno decía y veía el diseño de lo que pensaba José Antonio Kast, veían algo más amplio, incluso más amplio de lo que fue el gobierno de Piñera. Digamos las cosas como son. Los gobiernos de Piñera tuvieron de amplitud en su momento, en el primer gobierno, figuras como Jaime Rabinet, que era como un DC bien colorín, etcétera, etcétera, pero que no era mucho más que eso. Y aparece José Antonio Kast hablando de un gobierno de unidad nacional y pensando desde nacional libertario hasta amarillos por Chile, en el fondo. O sea, entonces, obviamente, aquí hay un elemento que hay que mirar y que hay que observar dentro de las próximas semanas, porque creo que esta situación incomoda al Partido Nacional Libertario desde el punto de vista de decir, tenemos que estar en el gobierno porque es una buena posición, una buena forma, pero por otro lado, nuestra base electoral no nos perdonaría estar en un gobierno con gente como Andrés Joanet o Jimena Rincón, como llaman ellos en el fondo. Entonces, ahí hay un elemento que hay que mirar. Mira, ¿y tú? O sea, yo a mí... Porque lo ves como a mí me parece que tenga que cindirse, perdona, y pasate un poquito el contexto también, porque lo que dice Javier, o sea, es cierto que ir formando gobierno y formando coalición, que son los pasos que está dando José Antonio Kast apurado para este gobierno de emergencia, ¿no? Él tiene que mostrar los primeros 90 días, una vez que asuma el cargo de presidente de la República, tiene que mostrar hechos concretos, sobre todo en materia de seguridad. Y eso pasa por conformar equipos. Dentro de la conformación de equipos tenemos entonces el tema de qué tan extensa se puede hacer esta alianza sin traicionar precisamente a las bases y sin traicionar a la gente que votó por él, que fue un porcentaje importante. Sí, entonces claro. Esto también ha ocurrido en tu sector. En algún momento. Sí, por supuesto. Que la ampliación al final es pan para hoy y termina siendo hambre para mañana. O sea, de hecho, voy a poner un ejemplo muy concreto. El gran costo de la gestión de este gobierno y particularmente la mala gestión en algunas cuestiones formales y de gestión de algunas crisis, se la llevó el socialismo democrático. Entonces, a Chile vamos, y el gran problema que pueden tener es que
el gran costo de la administración del gobierno de José Antonio Kast, que él sabe que hay cosas que no las va a poder cumplir, se lo lleve Chile Vamos. Yo creo que ahí está el arte de la conformación de los equipos, porque ahí a mi juicio debiera haber un equilibrio que genere que, si va a haber un costo, que se lo lleven todos los socios de forma más o menos equitativa. Y en el caso particular de Kaiser... No, por cierto, pero bueno, eso es parte de lo que está pasando en La Gloria, que no sé si están tan en La Gloria, porque cuando uno gana uno está en La Gloria, pero después de eso se empieza a transformar en un infierno. Alguna maldad en ti, pero no tanta como la del gobierno por haber hecho esto de la ley de amarre. Está enojada Barbarita con el amarre. Esto porque me parece de picado. Sí, no, además, perdona, se da la paradoja que Gabriel Boric ocupa. Bueno, después del acuerdo Codelco con SQM, la verdad que no llama tanto la atención, pero está ocupando un mecanismo, el mecanismo que utilizó Augusto Pinochet justo antes de dejar el poder el año 89. El año 90. ¿Cómo así? A ver. Amarrar la base de los funcionarios públicos que él había ingresado al aparato del Estado durante los 17 años de dictadura. Entonces, la verdad de las cosas es que es un poco lo mismo lo que está haciendo Gabriel Boric, utilizando la misma herramienta. Ahora, en el caso particular de Chile Vamos, yo creo que el problema que tienen con Kaiser no es un problema menor. Porque si bien el dicho... Yo creo que el problema de Chile Vamos no es con Kaiser ni viceversa, fíjate. Yo creo que el problema de Kaiser es mucho más con los republicanos que con Chile Vamos, fíjate. Yo creo que el problema de ellos... Que hay mayor distancia. Es probable, sí. Hay más distancia, fíjate. Sí. O sea, de hecho, Johannes Kaiser lo dijo recientemente a propósito de esto que les comentaba, de que no había ninguna conversación formal respecto de un eventual ministerio, etcétera. Él señalaba que hay ciertos puntos y ciertas líneas que él por ningún motivo va a traspasar. Y esas líneas dicen relación con principios básicos en los que no hay coincidencia con la línea que a su vez tiene José Antonio Kast. Entonces ahí tenía un tema, porque en el fondo los Nacional Libertarios, además un partido que no lleva ni un año, que se tiene que consolidar también, no puede, creo yo, estratégicamente hablando, no tiene sentido que a menos de un año de su conformación esté renunciando a lo esencial y a los principios, lo que dieron razón de su existencia. Es como... O sea, de hecho, el gran problema que tienen es ese. De hecho, sobre todo, considerando que Johannes se está preparando para el 2030, para la elección del 2030, claro, que es donde él debiera tener una explosión, si es que tiene alguna posibilidad como candidato, porque podría no ocurrir nada y podría en realidad ocurrir lo inverso, es decir, que pierda la posibilidad de ser o pierda su calidad de figura emergente dentro de la derecha, como probable futuro presidente de la República. Y en ese sentido yo creo que para él incorporarse al oficialismo tiene un costo muy grande, considerando lo que tú además señalas, que es que los nacional libertarios llevan un año, no se han consolidado como partido, tienen que consolidar estructura territorial y ahí necesitan a su líder, y el líder indiscutido de los libertarios es Johannes Kaiser, digamos. Estoy totalmente de acuerdo y creo que obviamente, o sea, yo entiendo que a José Antonio Kast le conviene tener a Kaiser adentro. ¿Ah? Como dice el dicho, ¿no? A los amigos cerca, a los enemigos más cerca. Sí. Lo dijeron los romanos, no lo dije yo. Yo no quería decirlo, pero hay una ley de la acción política que dice: es mejor una serpiente en la casa que una culebra en el patio, también. Así es. Eso es lo primero. Yo creo que Johannes Kaiser, en la lógica de lo que dices tú, los gobiernos son una moledora de carne. Hay partidos que cuando no están del todo armados, la pasada por el gobierno los termina por demoler. Evópolis fue un gobierno que en algún momento tuvo, o sea, un partido que en algún momento tuvo protagonismo, que tenía algunos cuadros técnicos buenos, pero al final el hecho de estar en el gobierno te termina demoliendo. O sea, si tú quieres un proyecto político de largo plazo, tienes que saber muy bien, en el fondo, cuál va a ser el rol que va a cumplir. Cuando uno ve, en el fondo, y con esto una comparación, pero cuando se le da el mote de ARN y a la UDI, de la derechita cobarde, etcétera, bueno, está muy asociado a Piñera. La UDI y Renovación Nacional pagaron este mote de Piñera, en el fondo, de cobarde, de esto y de lo otro, etcétera, etcétera. RN, ¿para qué decirlo, no? RN vivió con un respirador artificial que se llamó Sebastián Piñera y ahora que el respirador artificial ya no está, RN está en una situación compleja. Y aparte que RN tiene enemigos adentro, por el propio Sandón, por ejemplo. Bueno, claro. Cosas que le hacen daño al partido, le hacen daño... No, está bien, pero RN siempre ha convivido con eso, porque fue un partido que nace... Siempre.
de proyectos muy distintos, del Frente Nacional del Trabajo, los ex del Partido Nacional, alguna agresión de Avanzada Nacional. Fue siempre un partido que se formó respecto a ello. La UDI siempre fue un partido mucho más monolítico. La UDI viene de un pensamiento que es el pensamiento gremialista de Jaime Guzmán, que hoy día es el pensamiento que manda, ¿no? Que es el pensamiento del Partido Republicano. Pero lo que te quiero decir es que la pasada por el gobierno, cuando tú eres un partido de formación, cuando no tienen los cuadros, cuando no tienen la gente, que digamos las cosas como son, si los nacionales libertarios no tienen gente preparada para asumir desafíos importantes de gobierno, excepto Iván Kaiser. Y por lo tanto, ese es un problema para ellos. Y de hecho, quiero aportar lo siguiente. Yo creo que la última sección. Sí, yo creo que cortito. Muy corto. Renovación Nacional es el equivalente en la derecha a lo que es el Partido Socialista en la centroizquierda, en términos de que son muchos proyectos dentro de la misma sigla y los conflictos son más bien naturales o connaturales a su propia existencia, por lo tanto conviven bastante bien con los conflictos internos. O sea, los conflictos dentro del Partido Socialista son históricos y se mantienen hasta el día de hoy, muchos de ellos, y en el caso de RN pasa exactamente lo mismo. Por lo tanto, cuatro corrientes claras tuvo el Partido Socialista siempre. Exacto. Por lo tanto conviven muy bien con el conflicto. Están acostumbrados. Están habituados al conflicto. Y nosotros por eso este tema, y queríamos terminar con este tema, el podcast de hoy, porque precisamente las decisiones políticas también tienen su bajada y se transforman en reglas, en normas, en leyes que nos afectan a todos. Pero yo los quiero invitar a jugar. Sorpresa para ti, Javier. Para ti no es tanta sorpresa, así que voy a partir contigo. Nosotros tenemos una sección acá cortita, nos quedan poquitos minutos, así que lo más breve posible, que se llama Haz volar tu imaginación, inventada por nuestro queridísimo Marcelo Brunet, donde te invitamos y los invitamos a ustedes a que recomienden algo, un restaurante, una experiencia, una película, un libro, una serie, etcétera. ¿Qué nos recomienda esta semana? A ver, esta vez me voy a ir a lo culinario. ¡Qué rico! Además, un gran amigo mío acaba de levantar un emprendimiento, un restaurante. Él es un gran chef, se llama Osaki, está en el patio San Cristóbal, el patio de comida muy bueno. Así que los invito, tiene gran calidad y es muy rico. Osaki. Sí, él fue el chef que estuvo detrás del armado de la carta del piso 1. ¿Y por qué no haces una apuesta de nuevo, la pierdes? Entonces y vamos a los Osaki. Y nos invitas a los Osaki. A los Osaki. Y eso por un lado. Y lo segundo que quería, dada toda este nuevo libro de Axel Kaiser de nazi-comunismo, la verdad que estoy volviendo a releer El Capital. Y la verdad es que uno lo lee y en términos de obra literaria y también intelectual, la verdad, las cosas que es una obra muy sorprendente. Me sigue sorprendiendo. Qué buena recomendación, Javier. ¿Tú? Oye, yo... ¿Qué se te ocurre? Sí, yo he recomendado El Ocio, para que te haga una idea. Mi recomendación es menos sofisticada, pero me voló la cabeza la serie Envidiosa de Netflix. ¡Ay, me encanta! Muy buena, la Argentina. Me encanta. Sí, fíjate que creo que es una serie para nosotros que estamos terminando los 40, los 50, excepto usted, Barbarita, que está en los 28. ¡Ay, qué lindo! Pero... Al tiro. Quiere asegurar su participación en el podcast de aquí hasta la eternidad. Aseguradísima. Creo que es una serie que va allá de lo lúdico. Fíjate que creo que hace entender también como la situación de la relación de pareja, del amor, de la convivencia, de la amistad, en la edad que por lo menos creo que los que estamos acá en el panel estamos viviendo. Me parece muy fascinante, aparte de la personaje. Es genial. Y la psicóloga también. Sí, la psicóloga Griselda Siciliani es la protagonista de la serie. Así que quienes puedan verla, véanla, está en Netflix, muy, muy entretenida. Buena serie, y creo que hace entender también ciertas lógicas de lo que uno está viviendo hoy. Y sobre todo de las mujeres también. Sí, de las mujeres también. Bueno, yo me voy con... Porque creo que encara las relaciones de pareja desde otra perspectiva, no desde la perspectiva de que el hombre siempre es el culpable. Así es. Sino que hay ciertas cosas ahí como... Que normalmente somos bastante responsables muchas veces. Sí. Oye, es que vamos a hacer un podcast de estos temas. Vamos a cambiar el eje. Mira, yo me quiero despedir con una recomendación quizás poco sexy, si se quiere, pero de verdad que me ha generado mucho placer y mucha calma, mucha tranquilidad, que es un canal de cable que se llama Love Nature. Hay un programa que se llama Las Reglas de la Manada. Se los recomiendo, véanlo, porque de verdad es precioso. Las reglas de la manada básicamente son los leones
y cómo funcionan, y con las crías, y cómo son los clanes, y cuando uno se va de la manada. O sea, Mira. de verdad uno aprende muchísimo y te sorprende ver que en el mundo animal, especialmente en este caso de los leones. ¿Dónde están? ¿En Love Nature? Love Nature. Sí, Love sí, Nature. sí. O sea, véanlo porque de verdad es impresionante y uno se da cuenta y dice que increíble y cómo el ser humano es capaz de fagocitarse tanto como lo hemos conversado el día de hoy, no entre nosotros, sino que entre los casos que hemos comentado. Oye, yo les agradezco un montón. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos invitados para la próxima semana para que no se pierdan un capítulo ahí espectacular de Sobreseídos y espero tenerlos de vuelta. Bueno, pero ya quizás ahí mezclando un poquito mientras más de nos temas. invite, Barbarita, No, pero no hay yo problema. encantada, yo gracias. Así que, oye, un abrazo, que estén muy bien y nos vemos en un próximo capítulo de Sobreseídos. Chao, chao. 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 Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.